Ok, al parecer ahí arrancó. Hola chicos, esta parte es para explicarles sobre lo que estábamos pendiente de el uso o la aplicación del TICA con la práctica que tenemos en el entorno sobre la búsqueda de notas técnicas de acuerdo a la clasificación arancelaria. Voy a compartirles primero la práctica que tenemos para esta semana. La práctica implica la que en teoría debemos hacer en clase, pero por temas de estos efectos técnicos y demás, no pudimos. Esta práctica, ok, súper, corresponde a que a través de la clasificación arancelaria simplemente logremos encontrar si dicha clasificación, o comúnmente estamos hablando de partida, recuerden la diferencia, eso sí, aplica nota técnica de import o aplica nota técnica de exportación. ¿Por qué les pongo las dos columnas? Porque en la práctica anterior yo les solicité lo mismo, pero ustedes, tal vez como una mala comunicación, escribimos la ley, escribimos el decreto, escribimos la parte textual. Yo simplemente en esta parte ocupo que aquí me indique nota técnica X y aquí para la parte de export me indique nota técnica X. Eso es una de las razones. Segundo, porque puede ser que para algunas mercancías apliquen nota técnica de import y para export no, o viceversa. Entonces, todo dependerá de la mercancía. No debemos generalizar, ya que depende de la clasificación. Así utilizaremos, perdón, nota técnica de importación o nota técnica de exportación, dependiendo del trámite, perdón, eso sí. Así que vamos a practicar primero con la clasificación del arroz. Recuerden, en este ejercicio es la base a seguir. Les voy a hacer el ejercicio completo y vamos a tomar también la clasificación de la nana o de la piña. Este se lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen y lo completen en esta misma práctica. Esta práctica ya está habilitada en el entorno. La deben descargar, realizar o completar y es de forma individual. Cuando la tengan en ese mismo formato, en esa misma plantilla, me la cargan al entorno, porfa. Les repito, es individual. Entonces vamos a ver, nos corresponde el arroz y de segunda opción, la nana o la piña. Entonces, con la parte del arroz, en la clasificación 1006 40 099. Entonces, lo primero que debemos hacer es ingresar a la página del TICA. En la página del TICA, un segundo porfa, el procedimiento les va a aparecer acá. Esta es la página de inicio del TICA. Entonces recuerden la cantidad de botones que tiene, lo del transporte, lo de los viajes, los talones que vimos en la primera clase, las imágenes que vimos en la clase segunda, los vehículos, eso es para lo del transporte y transportistas, para las import, para las export, para los tránsitos, los depósitos, que es una forma de encontrar los conocimientos, perdón, los movimientos de almacén, los DUCA, los DUCAT, manifiestos de carga, que eso se los tengo en el manual, y la parte de generales, que entre los que están aquí está el tipo de cambio del día de hoy, de días anteriores, a esta hora ya va a estar el tipo de cambio mañana 20 de junio, entonces ingresamos a la barra izquierda de donde están todos los botones del TICA, específicamente a generales y al botón de arancel. Se les va a desplegar esta pantalla. De nuevo, generales, arancel. Aquí recuerden que les he dicho que para que sea un poquito más fácil, en el botón donde dice tipo de partida, le den todas. Nos corresponde buscar específicamente el del arroz. Siempre va a ser esta la plantilla. Iniciará con la 0101, que son animales vivos, asnos, bordeganos y demás. Y terminarán con la 97. Todo bien. Aquí nos corresponde buscar la del arroz. Esa es la clasificación. Si queremos verlo un poquito más detallado, el arroz en la partida 1001 dentro del capítulo 10. La 1001 está el trigo, tenemos en la 1002 el centeno, hasta ahí llega la página, entonces la damos siguiente.
En A1005 tenemos los demás, o sea, los que no están citados en las anteriores partidas. Seguimos en A1006, llegamos al arroz. En A1006 tenemos varios tipos de arroz, el arroz paddy, de siembra, el descascarillado, sin descascarillar. Por ejemplo, en clases anteriores me han consultado sobre esas clasificaciones. Esta clasificación es oro para los que están en el contingente con Estados Unidos. Por ejemplo, esta clasificación específica a nivel técnico llamamos clasificaciones específicas. Las que son así o las que hablan específicamente solo de una mercancía. ¿Por qué son específicas? Porque, por ejemplo, esta habla de los otros o esta que está a 12 dígitos habla de los demás. ¿Cuáles son los demás? Los que no están citados arriba o los que no están citados dentro del contingente o la medida compensatoria con Uruguay, por ejemplo. Entonces es muy general o muy ambigua. Entonces, esta es específica y esta es específica. Entonces, de la 1006 hay apertura, arroz con cáscara con un guioncito, dos guioncitos para recordar un poquillo esa parte. Es el arroz con cáscara o el tipo paddy, pero para siembra. Y las siguientes dos guioncitos es de arroz con cáscara, pero los que sí son para siembra u otros. Ok, seguimos con tres guioncitos, es el arroz para, perdón, arroz con cáscara, pero ven que cambia el doble cero al 10, la terminación de los últimos cuatro dígitos. Entonces, arroz con cáscara, tres guioncitos, pero dentro del contingente con Estados Unidos. Continúo con tres guioncitos porque son arroz con cáscara, de acá arriba, pero con compensación para Uruguay. Esas clasificaciones. Entonces seguimos con la 1006, 1090, 090, los demás, y la que nos corresponde a nosotros está el arroz descascarillado, están los demás. Yo les clasifiqué o les dejé las demás de los demás, digamos, para que no nos compliquemos. Así no tienen que pensar si es arroz descascarillado, tipo paddy, o el arroz con cáscara, o el arroz en granza, o el arroz de diferentes presentaciones o diferentes tipos que se importa el pilado, por ejemplo, a nuestro país. Entonces vamos a utilizar esta. ¿De dónde la tomé? De nuestra práctica, que ahí se les dejé la clasificación específica. Entonces regresamos al TICA. ¿Por qué yo la meto así? Porque si yo ingreso con puntos, no me lo va a reconocer el sistema TICA. Lo clasificamos así. Recuerden que la parte de los puntos es simplemente para orientarnos a la cantidad de dígitos, porque son 12 para facilitar la lectura y el entendimiento. Pero a nivel de TICA lo ingresamos sin puntos. Ok, entonces donde dice los demás, esta parte está la parte del glosario, que nos indica si estamos orientados a la parte del arroz, el arroz partido u otros. Estamos en otros. A los demás de los demás están los impuestos, que hemos visto esta práctica en otros ejercicios, que representa el DAI, el IVA y la ley 6946. Además, tenemos documentos obligatorios, que es lo que nos corresponde ver hoy o repasar hoy. Están los acuerdos, que los tratados de libre comercio con los que tenemos negociados apertura arancelaria, o donde dice todos es cuando no está negociados apertura arancelaria. Regresamos con el impuesto específico que se debe pagar para importar arroz. En este caso no aplica, puede ser que aplique nada más para los jabones, para las bebidas carbonatadas, para el agua embotellada, para varios tipos de mercancía, pero en este caso no aplica. Está lo del INDER, que tampoco aplica ese tipo de impuesto interno a nuestro país, y el impuesto del IFAN. Tengan mucho cuidado, porque esta clasificación de 12 dígitos indica los botones completos. Pero vean, por ejemplo, otra clasificación random, esta que está acá, que estaríamos hablando de los de cereales, y la 100810 está a 10 dígitos. Si ustedes ingresan a impuestos y no indica nada, no quiere decir que no esté pagando impuestos. Quiere decir que a nivel de 10 dígitos no va a arrojar los datos de los impuestos como lo tenemos acá, a 12 dígitos,
o acá a 10 dígitos. Entonces tienen que probar con varias clasificaciones para, ojalá, de 12 dígitos, ¿verdad? Para determinar específicamente a cuál nos corresponde a nosotros. Entonces aquí tenemos los impuestos a 12 dígitos, pero para clasificación de 10 dígitos no están los impuestos. Quería aclararles eso nada más. Entonces ingresan a la parte de los demás, le dan documentos obligatorios, y los documentos obligatorios que son la parte documental, que como ya vimos los impuestos, ya vimos aranceles, necesitan presentar al momento de importar. Aquí se presentan en cuanto a códigos, que será la 035, la 050, que estuvimos hablando en la clase anterior. Por ejemplo, la parte del 79, que es el código FAUCA o el acrónimo de formulario aduanero, de Unión Centroamericano, perdón. Antes se llamaba FAUCA, no DUCA, Declaración Única Centroamericana, y actualmente estamos con el DUCA F, con el DUCA T y demás. Pero esa parte es como más orientada al módulo 1, que espero lo hayan visto en el módulo 1. Estos son los códigos para la aplicación de certificados de origen, específicamente para con México, en cuanto al TLC con Chile y demás. Ahí lo van a ver hasta el puro final de la página. Algunos tienen muchas líneas, otros nada más tienen la que no aplica notas técnicas y lo de los certificados. ¿Qué pasa si no vienen certificados aquí o ninguno está aplicando ni FAUC ni más? Quiere decir que la apertura arancelaria que tenemos acá no fue negociada en ninguno de los tratados de libre comercio que tenemos actualmente. Aquí no están los 16 TLC, es un ejemplo, aclaración del caso. Entonces, quiere decir que no en todos los TLC actuales que tenemos firmados estamos aplicando o hicimos apertura arancelaria y negociamos esta clasificación dentro de todos los TLC, solo para con algunos. Entonces, 035 es el código, la descripción, la fecha de inicio, la fecha de fin y el tipo de régimen. La fecha de inicio y la fecha de fin no le den tanto enfoque porque quiere decir básicamente la última actualización que hubo del TICA, aunque está actualizado al 19 de junio a las 8:36 de la noche, pero esta fecha tampoco le den mucha importancia. No es como el ejemplo que vimos ayer en la clase de la semana 5, que veíamos sobre la aplicación y la generación de notas técnicas con una fecha. Esto es simplemente un formato que tiene el TICA para, al momento de tabularlo en el sistema o de codificarlo, ingresan esa fecha. Esto sí me interesa, porque quiere decir que esta clasificación que tenemos acá, que yo se la di en la práctica, lo reitero, aplica para importación y para exportación. Entonces hay dos tipos de aplicación de notas técnicas. Aquí el gran detalle es que la 035 para importación existe un control de cumplimiento de requisitos de impuesto del FITO, que ahora hablamos en la clase anterior, y además aplica la OBRE 050 para ese mismo tipo de arroz que tenemos acá clasificado. Entonces, para la parte de import, ahora vamos a ver la nota técnica o el documento que ocupamos para exportarlo, como nos corresponde a la práctica aplicar nota técnica de import y de export. Este W035, como hablábamos en la clase de ayer, estoy uniendo mucho la clase de ayer para que lo complemente. Es por eso. El W035, como les dije, técnicamente hablamos de nota técnica 35, pero por formato del sistema y de tabular y de códigos binarios aplicará 4 dígitos. ¿Qué pasa si el código, en este caso es un certificado de origen, no nota técnica, solo tiene 3 dígitos? Le agregamos un 0 adelante. Si nuestra nota técnica 35 solo tiene 2 dígitos, le aplicamos 2 adelante. Recuerden siempre completar los 4 dígitos a nivel de códigos. Igualmente en las exoneraciones 01, 04, por ejemplo, y demás. Los demás lo pueden ver acá. ¿Por qué no pueden ver ustedes las exoneraciones acá? Porque esos códigos no aplican específicamente para una u otra clasificación. Son solicitudes que hace el importador o el consignee ante la entidad liberadora de exoneraciones del Ministerio de Hacienda. Entonces, puede ser que para esto
esta clasificación, perdón, nunca se haya pedido, pero el lunes ustedes solicitan una, entonces se va a vincular en el sistema el 0104 de la exoneración abierta para esta clasificación. Aclaro, aquí en el sistema no va a aparecer, va a aparecer en otra parte, pero para que lo sepan por qué no está el código de exoneración, ya que toca el tema. Ok, de nuevo, entonces para nuestra clasificación aplica nota técnica 35 o permiso o FAT 50, que es el permiso de almacenaje de alimentos, y vean que eso es un certificado de origen y eso es otro certificado de origen. Y aquí tenemos un dato importante que es la la 065, que es el mismo control de cumplimiento de requisitos, toda esa información que está ahí, con información que está arriba. Entonces, la W035 y la 265 son homólogas. ¿Vieron? Entonces ya ustedes pueden constatar dos cosas, que para importar ocupamos la del FITO y la del Ministerio de Salud para dicho alimento. Para exportar solo debe cumplir el FITO. ¿Para qué clasificación? Para esta. Habría que ver si para el arroz pilado, el arroz descascarillado, el paddy, el pigmentado, si no me equivoco, aplica sí o no. Entonces, solo estamos hablando de esta clasificación. Entonces, repasemos. Para import aplicamos nota técnica 35 y nota técnica 050. Entonces, vamos a nuestra práctica. Nota técnica, perdón. Si quieren lo escriben así, o si quieren lo escriben sencillo, como se los he explicado. Y aplicamos la nota técnica. Un segundo para que no les quede corrido. Listo. Nota técnica 50 para import, en la columna import. Ahora debemos ir a la columna de export, que donde veo eso, igual donde estábamos. ¿Cómo lo constato? Por este botón que está aquí, que dice export. Listo. Dice tipo de régimen. Entonces está la import, la export y el tránsito. En este caso solo estamos con import y export. Para exportación, si tuviéramos que exportar esta mercancía clasificada a cada 12 dígitos, necesitamos la 265. Como les dije, que es la homóloga de la 035 o la OL 035 o la nota técnica 35. ¿Por qué es homóloga? Porque para import y para export cambia el código. El procedimiento de solicitud ante el Ministerio Fito o el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el Departamento Fito, como lo quieran ver, o el Servicio Fitosanitario del Estado, es lo mismo. Se solicita en el sistema de UCE o UCE 2.0, dependiendo de que son los únicos dos sistemas de Procomer para solicitarla. Igual procedimiento de forma, perdón, de fondo. Lo que varía es la forma, porque sería para exportación. Pregunta al millón, ¿por qué si la misma nota técnica varía el código? Porque para exportar y para importar varía la codificación. Recuerden, por ejemplo, el conocimiento de embarque. El código para el conocimiento de embarque para importación es 004. Para exportación es 0272. La factura para importación es el 0013 y para exportación es el 0271. Les reitero, es porque el sistema necesita colocarlo con códigos distintos, porque en español al sistema se le puede hacer un colocho si tiene mismos códigos para import y para export. Entonces, para un control binario, para un control de digitación, para un control de concatenar, para un control interno del sistema y posteriormente para la ejecución en los sistemas de declaración, que el término que hemos manejado o el sistema que estamos mencionando mucho es el Delta TX o el RJ o que corresponda, necesita igualmente tener un código específico y que no se hagan corochos a nivel interno del backup de los sistemas y mucho menos para hacer la transmisión del DUA. Entonces, para export, la 0265, ¿de dónde más? Con lo que dice el TICA. Entonces, regreso a la práctica, la 0265. ¿Estamos? Ok. Entonces, como lo quieran ver, si quieren anotan nota técnica 265 o 0265. Se lo puedo dejar así para que lo vean que está correcto y no hay ningún problema.
Aquí no tienen que decirme el ente que está encargado de ese fito, o de acuerdo a cuál ley, o de acuerdo a cuál fecha de inicio, o cuánto tiempo dura ese fito, ni demás. Solo ocupo las notas técnicas. ¿Por qué? Porque ya ustedes en este caso, cuando la sepan solicitar, la solicitan o piden al compañero encargado al cliente, hagan un supuesto que eso es una capacitación al cliente, o una orientación, o outsourcing al cliente. Al cliente no le interesa saber que esto es del fito que dura tantos días, él nada más ocupa que ustedes les resuelvan. Entonces ustedes por capacitación tienen que decirle esto, para más sencillo. El cliente sepa las consultas base o sepa los datos base y sepa que ustedes le van a resolver, eso es lo que le interesa. Porque los clientes prácticamente que no leen o dan todo por check, ellos necesitan o les urge que ustedes les resuelvan. Le van a todo urge. Ok, en la nana voy a darles el ejemplo para que no tengamos ninguna duda. Regresamos al TIC, le damos un segundo por favor, acá. Le damos atrás, recuerden que era generales, le dan arancel y de nuevo le dan todas. Si en algún momento están en alguna ventana, no sé, y están, por ejemplo, acá, y cuando le dan atrás se les borra todo, es tranquilidad porque sistemática es así en esa parte. Entonces recuerden que para ingresar a la parte de que nos corresponde de clasificación es la nana. Yo les había dado la clasificación, ya lo hicimos en la práctica, entonces ustedes aquí nada más lo corroboran. Ven que aquí las tenemos, la piña o la nana. Igual no voy a darles una clasificación específica ni como certificado, sino simplemente ingresan a las demás, ingresan, vean, recuerden, para estar todos ubicados, piñas ananas frescas en este caso. Tenemos también piñas secas, tenemos, hasta aquí cambia los aguacates, vean la terminación del doble 019, doble 020. Entonces, si gustan, le dan en las frescas o si gustan, le dan en las secas, como nos quede mejor. Van a documentos obligatorios, la clasificación de la naranja. Aquí está. Les reitero, pueden utilizar la clasificación de las frescas o de las secas, como sucede en este ejemplo. ¿Por qué? Porque aplica igual para la fruta. Es una única fruta. Entonces, en este caso, vamos a verificar. Ocupa formulario de de almacenaje, certificación de origen, ocupa certificado de circulación de mercancías, ocupa todos para lo de los certificados de origen y demás. En este caso, las secas no aplica. Entonces nos devolvemos y verificamos. Voy a verificar que no me haya sacado. Verifico con las secas. Ahora verifico con las frescas. Ups, perdón. Verifico con las frescas. Acá. Con las frescas, aquí cambia el tema. Es por eso que les dije que tienen que verificar en las ambas, en las frescas o en las secas. En las secas, como vieron, no aplica. Pregúntame yo, entonces, profe, ¿por qué nos está diciendo que clasifique si en las secas o en las frescas va a aplicar distinto? Porque acá ustedes tienen que aplicar los conocimientos del módulo 1 que para frutas secas o disecadas y demás son frutas que no están aptas para un consumo inmediato o deben mantenerse a algún tipo de temperatura. Las secas, 99% de los casos, van empaquetadas. Las frutas frescas o refrigeradas, en este caso no son frutas congeladas porque no consumimos frutas congeladas, de piña, ¿verdad? De otras sí. Pero las frescas o las refrigeradas sí deben de cumplir ese estándar de idoneidad para el consumo inmediato. Las secas también lo deben de cumplir si provienen reguladas porque vienen en empaque, entonces no tienen contacto directo con patógenos, con viroides o algún tipo de contaminación en el aire para que infecte a esa fruta. En este caso, utilicen la 080430 y la 00019. Entonces vayan acá y se las dejo por acá. Con esta clasificación van a hacer el mismo procedimiento como se lo expliqué con el arroz, de ver
las notas técnicas para import y las notas técnicas para export. Hacen lo mismo con el raíz de mandioca, verifican qué es raíz de mandioca. Para los que no sabemos, lo verificamos, lo buscamos en Google, lo buscamos en el SAC, que ustedes ya lo tienen, lo verifican en clases del módulo 1, lo buscan en el libro de Alejandra Céspedes que utilizaron en el módulo 1 con el libro de Don Rodolfo Arce y demás. Investigan qué es exactamente mandioca, luego raíz de mandioca y determinan la clasificación. Y como segundo y tercer paso, notas técnicas de import y notas técnicas de export. ¿Okay? Tengan cuidado porque como les expliqué con la ananá, las frutas secas no aplican y las frutas frescas sí. En este caso específico de la ananá. Un segundo, estamos acá. Voy a correr esto para acá. Les leo las instrucciones. Dice, les comparto el archivo que está en el formato Excel. El que les acabo de mostrar y estamos viendo hace un par de segundos. Ya está en el entorno habilitado, ya lo tienen activo. Es una práctica o asignación individual. Esta se hace en formato individual y deben entregarla como fecha máxima el 25 de junio, o sea, el viernes de la otra semana, e igual hasta las 11:55 de la noche. Y esto que siempre se los coloco aquí y con mucho gusto los atiendo. Alguna duda, consulta y referencia, ya casi les cargo este video para que lo tengan en el canal de YouTube. Y el video anterior de la clase de ayer está en la nube. Entonces ahí les dejé el link para que ingresen. Si les solicita algún código, clave o password, es este. Pero en teoría ingresan solo con ese link y ahí pueden ver la clase. Si tienen dudas, ya saben, me contactan. Ya lo examen parcial, que no se les olvide, lo vimos en clase. Entonces recuerden, este si lo pueden hacer en parejas o tríos. Les voy a modificar esta parte para que le queden claro y les cargo el documento que les debía para hacer la calificación compartida o en pares con ustedes. Chaito. Ya saben, si tienen dudas, me consultan. No lo duden. Chao, buenas noches.